Trato de darle la bienvenida a una edición más de La Cuadratura del Círculo. Esta vez tenemos como invitado a Hernán Chaparro, conocido experto en materias de temas electorales y nos puede, creo, dar una visión sobre lo que nos espera en estas elecciones tan únicas, tan breves. Y nos acompañan también Jaime de Altaos, que tiene una constante preocupación por los temas electorales y políticos, y Rodrigo Hacha, asociados de IIG. Si me permiten, quisiera introducir el tema. Básicamente estamos ante, digamos, la primera vez que nos hemos dado cuenta en el país que los informales son la inmensa mayoría. La pandemia nos ha abierto los ojos en forma brutal. Entonces uno se pregunta, ¿los perfiles de los electores son distintos? Un elector informal, que es la inmensa mayoría, y va a decidir la elección, ¿es distinto al perfil de un elector formal? ¿Y qué los mueve a diferencia unos de otros? Y por otro lado, una pregunta que me intriga, me gustaría saber qué piensas, Hernán. Se dice a menudo que los informales creen en el mercado y que todos quisieran tener su empresa para salir adelante, pero ¿es esto realmente cierto? ¿Y son o no son material clientelista los informales? ¿O ellos son el material clientelista? Es algo que nos gustaría tratar de entender mejor. Así que adelante, Hernán. Bienvenido. Bien, bien, bueno, como les decía, gracias por la invitación y la verdad lo felicito por promover ese tipo de espacios, de debate, intercambio de ideas, que creo que en el proceso electoral son fundamentales, ¿no? Para que la gente pueda tener la mayor información posible y, como es este ideal, digamos, que la OMPE promueve, que es este voto informado, ¿no? A ver, mira, sobre el electorado en general y sus perfiles, yo publiqué un trabajo que hice sobre la cultura política en Lima, que a mí me orienta bastante sobre este perfil, que es un libro que publiqué a través del IEP, que se llama Afectos y Desafectos, y donde hago una división, digamos, de la cultura política limeña, pero creo que con algunos ajustes se puede hacer extensiva al conjunto del país, ¿no? Y lo primero es que no hay, digamos, un votante, ¿no? O sea, no hay algo homogéneo, hay más bien heterogeneidad que se puede entender de diversas maneras. Pero sí es cierto que, digamos, si quieres retomando un poquito, bueno, hay una primera mirada que es casi la mitad de la ciudadanía, del electorado, es un electorado que sigue la política con el rabillo del ojo, ¿no? Como yo digo, está más viendo novela turca o en asuntos propios, ¿no? Porque está muy desilusionada de lo político en general, o sea, de los partidos políticos, de la política en general. Y tiene una imagen de mucha corrupción en la política, y que lo mejor es dedicarse a sus cosas, a su negocio, a su empresa, a conseguírsela a diario, ¿no? Y que es ahí donde, si quieres, está ahí más esta actitud populista, en el sentido de un discurso antiélite, ¿no? Eso vamos a volver más adelante, pero y donde lo que hay es una búsqueda de resultados, es una mirada más inmediatista, más resultadista, ¿no? Y que si se activa el interés por lo político va a ser en elecciones, y es la gente que, digamos, más tarde elige, ¿no? Luego tienes, ya hablando a nivel nacional, lo que yo le llamo estos críticos participativos, que es como el que ha militado o está activo en alguna APAFA, Club de Madres, Vaso de Leche, asociación comunitaria, grupo de música, grupo cultural, hermandad religiosa,
gente que se mueve, ¿no? Es más o menos la cuarta parte del país. Y que es gente que digamos, le interesa lo político, le interesa lo que pasa con el país, pero es muy crítico, ¿no? Y siente que hay una decepción. Y en este segmento es donde hay más algo, que yo te diría que es algo que caracteriza a buena parte del país, que es que hay un apoyo general, digamos, a la democracia, pero una inmensa insatisfacción con el funcionamiento real de esta, ¿no? Eh, y después tienes un grupo que es una quinta parte aproximadamente, que yo le llamo los insatisfechos, los renegados insatisfechos, que son la gente, veamos, por lo menos en el estudio que hice, eran más los jóvenes, y que son anti todo, ¿no? No quieren saber nada de nada, todos les parece corrupto, todos les parece una porquería, pero si les tocan sus temas, salen a marchar, ¿no? Entonces, fueron los que salieron por la marcha de los pulpines, por ejemplo, ¿no? O pueden haber estado ahora en las marchas rechazando a Merino, ¿no? Y finalmente un 5%, y con eso termino, que defienden las cosas como están hoy. Entonces, lo que tú tienes es, por lo menos a nivel político, una gran cantidad de gente que quiere cambios de diverso tipo, ¿no? Que pueden estar más comprometidos con cambios de largo plazo, o gente que quiere, digamos, cambios inmediatos que le solucionen sus personales problemas, ¿no? Si que lo dejamos ahí para poder conversar y, en fin, tocar otros temas. Me parece que la clasificación que nos ha presentado Hernán es interesante, digamos, ayuda a entender las cosas, digamos, a graficar la distribución de la gente en torno a su nivel de participación o involucramiento en la política, en los temas nacionales, etcétera, ¿no? Quería hacer una breve relación con un concepto que planteaste tú en tu introducción, Gonzalo, y es si la pregunta acerca de si digamos, este segmento amplio que tú llamaste informal, pero que estaría dentro del primer segmento, digamos, de alguna manera, que explicó Hernán, si este es el material clientelista, o, digamos, la masa clientelizable, por decirlo así. Y me parece que podría decirlo así, ojalá fuera. Lo que pasa es que la masa clientelizable en realidad está representada por aquellos que que pertenecen a organizaciones formales, ¿no? ¿Dónde hace clientelismo el Congreso, por ejemplo? Las leyes del Congreso responden a demandas específicas de segmentos organizados, que precisamente son capaces de movilizarse, de organizarse para hacer planteamientos, y casi todas las leyes clientelistas atienden esas demandas, ¿no? Por ejemplo, la que se aprobó para regalar nombramientos y ascensos automáticos en salud y de salud, ante una gran demanda de los sindicatos de salud y salud, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, la derogación de los decretos de urgencia sobre negociación colectiva y sobre reposición judicial de los CAS, que era una manera de cortar un hueco, una bomba fiscal, una bomba de tiempo fiscal que se viene porque no hay control de esos procesos, era una manera de ordenar esos procesos respetando los derechos. Sin embargo, fue derogada por el Congreso atendiendo a una demanda de los sectores involucrados en el Estado en este asunto, ¿no? En cambio, el gran problema del sistema político peruano es que los partidos no representan a ese sector no organizado, que es el 70%, digamos, a los sectores informales, que no, digamos, que no están organizados para demandar absolutamente nada. Entonces, eventualmente incluso tienen desinterés absoluto en los temas, digamos, políticos, etc., en general, ¿no? Y ahí está, yo creo que el problema central de la política en el país, porque se genera una especie de círculo vicioso, ¿no?
los sectores organizados se movilizan, consiguen leyes protectoras o leyes rentistas, digamos, es decir, que desvían rentas hacia ellos, lo cual agrava la informalidad, es decir, agrava el dualismo estructural, agrava las desigualdades, y ese sector es un círculo que, digamos, la política está acentuando la desigualdad o el dualismo estructural, porque no hay partidos que estén representando a los sectores emergentes. Fuerza Popular, que pudo haberlo sido, pero se perdió en el camino, y en fin, no sé, Acuña quizás, ¿no? Pero probablemente no va a poder ser candidato, no sé qué partidos estén representando esos intereses, ¿no? Y lo que plantea Jaime es muy cierto, ¿hacia dónde vas a mandar los intereses de este porcentaje de la población que es indeciso? Bueno, y podrá contarnos, Hernán, qué tan identificado está el último segmento que mencionó con este aproximadamente tercio del electorado que aún no define su voto, ¿no? O también con personas que respaldan a candidatos que podrían ser excluidos, ¿no? Llámense Acuña, Urresti, etc. Entonces, hablando también justamente en términos puramente efectistas, es muy complejo ahora realmente captar el interés de esta gente, ¿no? Pero hacia ahí probablemente vaya la campaña, ¿no? Creo que estamos en un punto en el que tal vez la gente quiere calmar sus ánimos luego de venir de un momento absolutamente convulsionado, ¿no? Y quieres sentir a alguien que te dé seguridad respecto a asuntos de corrupción o temas de simple hecho del libre tránsito en las carreteras, en fin, ¿no? Creemos que solo el 25% reemplaza los bloqueos, respalda los bloqueos, y en fin, ¿no? Creo que es bastante complejo, pero aún hay mucho pan por reganar, ¿no? Y no sé si también una segunda pregunta para Hernán, junto con la primera, de si es que el último grupo de indecisos se identifica justamente con la parte no clientelizada, ¿no? Y con justamente la mayor informalidad, en fin, es si es que recién en marzo volveremos a ver a la gente decidiendo sus votos y abriéndose como el agua, ¿no? Hacia dos lados, hacia dos frentes, simplemente por puro temor, ¿no? Y finalmente no va a ser tanto de formal versus informal, sino simplemente dos posturas extremas. Eso es lo que yo veo por el momento. Mira, con relación a esta lógica clientelar, como decía Jaime, sí, funciona más a partir de la posibilidad de presión de algunos grupos, porque el ciudadano, digamos, no organizado, que hoy es mayoritario, además esta distinción entre, digamos, los límites entre formal e informal son sinuosos, ¿no? Eso, digamos, uno puede hacer un corte de alguna parte, pero la verdad yo me acuerdo de haber hecho algún trabajo una vez para el Banco Mundial, y hay un caballero en Focus que me decía, seguro que esto no es para la SUNAT, ¿no? Porque, claro, tenía 5 panaderías y tenía, pues, para escoger, ¿no? Tenía la que tenía en negro, la que tenía más o menos, y hasta la que tenía totalmente formal. Entonces compraba los insumos por la panadería que estaba en negro, en fin, tenía toda una cantidad, entonces ese tipo de cosa era, ¿no? Y así, mira, en ejemplos. Entonces, el punto está que, yendo al tema clientelar, yo me acuerdo también en dinámicas grupales la gente diciendo, mira, eso del tupper o el polo, yo voy y agarro, hay que aplaudir, aplaudo. Y después voto porque me da la gana. O sea, yo agarro tupper, agarro polo, agarro todo. Entonces, esta lógica clientelar, ¿no? Que hay candidatos que como que están muy asociados a ese tipo de manejo, que creen que la gente vota por eso, la verdad la gente los usa, ¿no? Toma aquí, toma acá, toma allá, y después, digamos, las lógicas de decisión pasan por algunas lógicas, pero no por esas del regalito, digamos, ¿no? Ahora, hay, digamos, yo sí creo que hay tema que es importante, ¿no? Que tiene que ver con el desafecto, con el desapego que hay, ¿no? Y donde creo que un gran mensaje, digamos, de todas las movilizaciones de noviembre es que todavía, o algo que caracteriza, digamos, nuestra cultura política y el electorado, es que es muy reactivo.
O sea, tiene ciertos hitos de cosas que no va a tolerar. Pero no hay capacidad alguna, justamente porque no hay, es lo que yo siempre digo, hay un serio problema de oferta, ¿no es cierto? Y en todo caso de conexión entre esa oferta y la demanda política ciudadana, para poder tener representación, ¿no? Solamente un 10% se siente, entre 7 y 10%, dependiendo de la encuesta, se siente representado por algún partido político. Entonces, aquí voy con el tema de los hitos. O sea, vuelvo al tema de los pulpines. Eso no, pum, se hicieron las zonas en Lima, ¿no? Eran más o menos grupos de 40, 30 jóvenes. Se logró parar esa ley y se desactivaron las zonas. Idem con las marchas de noviembre. La gente salió, muchos jóvenes, pararon el tema, salió Merino, entró Sagasti y de nuevo se desmovilizó. Entonces es una movilización reactiva cuando ven que hay ciertos límites que se pasan. Pasado eso, claro, como no hay liderazgos que logren recoger eso y plantearlo en propuestas, todo el tema queda, o sea, no hay liderazgos reconocidos, ¿no? O sea, hay un quiebre, la verdad, de representación, que reconstruirlo, bueno, es una tarea que tomará largo tiempo, ¿no? Hernán, efectivamente, yo lo que sentí cuando se lanzó la reforma política era que se privilegiaba la puesta en escena de nuevo de partidos políticos tradicionales o partidos políticos en general, dictando una serie de llamadas reformas o medidas que permitían que estos se reposicionen ante, me imagino, ante el país, pero eso no ha funcionado. Son cascarones, cada día es más evidente que son cascarones o vientres de alquiler o dependen de un tipo con mucho dinero que maneja el partido como si fuera su chacra. Y ante esto, por un lado. Por otro lado, las movilizaciones son, como tú explicas, bastante espontáneas. Además, los informales no tienen unas organizaciones que los representen, con quien dialogar, ¿no? Excepto quizás los colectiveros, pero no sé, haciendo una figura extremada sería, no hay una asociación de emolienteros. Pero el punto es que si los informales no se organizan, si los partidos políticos no tienen atractivo alguno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como si estuviéramos en el país de las maravillas que no funciona y estamos actuando como a ciegas. Basta que alguien incendie la pradera desde las redes y se arman unas movilizaciones brutales. Hemos visto la toma del Capitolio en Washington, que ha sido tan aparentemente fácil de hacer, por grupos que son activistas, anarquistas de extrema derecha o lo que sea, y que logran un resultado espectacular y pueden poner en riesgo todo el modelo. Entonces, yo la verdad no entiendo qué nos espera, porque además que los partidos no tienen contacto con la realidad ni con el pueblo, tampoco van a tener acceso a financiamiento legal. Probablemente haya una mínima cantidad de mítines. Los debates entre 23 candidatos son pues ilusos. Es para dormirse. No tienen ningún sentido. Y las redes donde se mueve la opinión pública son el terreno fértil para fake news, para troleo, pero también para que el Big Data entre a tallar y manipule las cosas. Entonces, ¿cómo será esto? ¿Qué nos espera? Solo quedan un par de meses y estamos al otro lado. Creo que lo que, refiriéndome a lo que decía Hernán respecto de las movilizaciones estas, que claro, son reactivas y reaccionan ante líneas rojas que no deben cruzarse, lo que evidencia el hecho de que después no puedan cuajarse en algún movimiento o partido político o en alguna clase de institucionalidad permanente y que queden como una explosión momentánea, es el hecho de que lo que eso pone en evidencia es una falla muy grave en la representación, en el sistema de representación en el país, ¿no? No solamente los partidos políticos
han perdido contacto, como hemos dicho, sino el mismo sistema de elección de congresistas, diría yo. Yo creo que si pasáramos a un sistema de elección por distritos uninominales, por ejemplo, habría mucho más contacto entre estos sectores, por ejemplo, no organizados, y la democracia o el Congreso o su representante. Ahora, yo sí distinguiría esas dos manifestaciones o explosiones sociales que contaste. Me parece que la de los pulpines tuvo un componente mucho más organizado que la última. La última fue mucho más espontánea, aunque también hubo intentos de organización detrás, pero los pulpines fue básicamente una reacción de la CGTP y de San Marcos, sectores organizados que vieron afectada la posibilidad de que el statu quo laboral, digamos, pues, que es un statu quo que en realidad privilegia a un grupo pequeño, que son los que trabajan en las grandes empresas, básicamente, porque son los que tienen esos derechos, ¿no? La pequeña empresa prácticamente está en informalidad, etcétera, ¿no? Una vez, en fin, seguramente todos los hemos dicho de muchas maneras, pero alguna vez escuché a Cabezador Aramburu una frase que me parecía como que sintetizaba mucho, ¿no? O sea, oye, ¿qué vínculo con la ley crees que puede haber, pensando en un proceso de socialización, ¿no? General y política, cuando lo que tienes, ese terreno que tienes, la casa que tienes, el negocio que tienes, lo hiciste contra la ley? O sea, invadiste, hablando de informalidad, ¿no? O sea, invadiste, construiste, lograste poner el negocio porque te escabulliste de la ley. Un poco lo que decía Rodrigo hace un rato. Porque si hubieras cumplido con la ley, no hacías el negocio. Así es. Porque si ibas a cumplir con toda la normativa laboral, un poco lo que decía Jaime, no arrancabas. Necesitabas, pues, un poco más de espacio laboral. Claro, después eso se convierte en permanente, que es un poco nuestra tragedia, ¿no es cierto? Pero ese espacio inicial, digamos, para poder comenzar, donde necesitas, pues, poca regla, porque es sumamente inestable. Entonces, o sea, claro, todo un grupo de gente que se construye y socializa en ese espacio, o sea, lo legal, es más, y frente a él no tiene una ley amistosa, tiene una ley ciega, una ley generada a partir de tradiciones que poco dialogan con esa realidad y claramente no responden a los intereses, ¿no? Uno. Dos, a eso súmale, porque estamos hablando del electorado, y la verdad que buena parte, creo yo, para que esa reforma política camine, es un cambio en la cultura política de quienes están metidos en política, ¿no? Yo, o sea, le sigo dando vueltas con la oportunidad perdida que tuvo el fujimorismo siendo oposición, ¿no? Si hubieran hecho una oposición inteligente, eran pues los que iban a estar candidateando hoy, 2020, con muchas mayores posibilidades, ¿no? O sea, ellos son los que quemaron sus puentes. O todos estos que han estado acá, y mira, yo puedo que me equivoque, yo estoy casi seguro que casi ninguna, pero ni lo de ONP, puede que algún rédito le dé a estos grupitos, tipo lo de los taxis, pero en general, o lo de estos transportes, pero en general, o sea, los réditos políticos reales de todo este mercantilismo y clientelismo de este Congreso va a ser casi cero, ¿no? O sea, a lo que voy es que ni siquiera la ven, ¿no? O sea, creen que toman una serie de medidas populares cuando la verdad la gente se está en un toma y daca y está en otras lógicas. Hernán, este Congreso ha tenido o tiene un nivel de aprobación mayor a los anteriores. Claro, no es gran cosa tampoco, pero digamos, sí, tiene por lo menos más o menos 10 puntos más, creo, una cosa así. Así es. Sí. Ese es el margen que ha ganado con el populismo que hace, ¿no? Sí. Y hay quienes han construido su candidatura sobre la base de ese tipo de proyectos, como por ejemplo Daniel Urresti, que tutea todos los días, ya, ¿cuándo van a darle a la gente la plata de la ONP? ¿Cuándo van a poder retirar sus fondos de las AFP? Él ha construido su candidatura al costo, ¿qué te puedo decir?, de 18.000 millones de soles del país. Es decir, ha invertido en su candidatura la mitad del presupuesto, no la mitad, digamos, pero la parte del presupuesto nacional. Es una cosa increíble. Claro,
como tú dices, la magnitud del gasto que se implica no tiene poca relación con el rédito que él va a obtener. Va a obtener un rédito, de hecho va a tener un rédito, pero muy pequeño en comparación digamos, a la dilapidación fiscal que implica, ¿no? Entonces, sí, pues eso. Ahora, de otro lado, el asunto, efectivamente, los actores políticos, bueno, Fuerza Popular, eso fue una cosa increíble, cómo se suicidó, ¿no? Pero el problema es que nadie quiere entrar en la política, las personas, y nadie quiere entrar en los partidos por esta especie de círculo vicioso que hay. Y peor aún con el tema, ya que para mí ha sido pues una cosa inconcebible, de la no reelección de los congresistas, que fue, al final va a ser el gran legado de Vizcarra, la no reelección de los congresistas. ¿Quién va a poder hacer carrera o querer o poder hacer carrera política si no te puedes reelegir en ningún cargo? Entonces no hay carrera política posible y por lo tanto no hay partidos políticos, no hay clase política y la política va a estar en manos cada vez más de personas de tercer o cuarto nivel, ¿no? Y Jaime menciona componentes de una reforma política pendiente, distritos uninominales y cambios que permitan que la democracia funcione, pero las elecciones están a puertas. Y Hernán, ¿tú crees que a la gente le importa mucho un cambio de constitución? ¿Le importa mucho que cambie el modelo económico o para ellos eso es como un lenguaje esotérico que escapa a su vida cotidiana? Mira, yo creo que hay, incluso hablando, ponte de las marchas de noviembre, una de las cosas de un sector, digamos, no creo que mayoritario, cuando se ha preguntado sobre esto, pero que planteaba era cambio de constitución, ¿no? Y creo que es una especie de palabra vacía que se llena de 40.000 ilusiones y que eventualmente un sector lo va a coger, ¿no? Y además, en la medida que creo que avance la campaña, eso va a ir tomando matices, ¿no? Cambio constitucional, no para cambio económico, era para cárcel, castigar a los corruptos. Pena de muerte. Pena de muerte, ¿no? Ese tipo de demandas. Esta cefalía del sistema político, ¿no? Que ha llevado a una opinión pública casi esquizofrénica, ¿no? Sin personalidad, prácticamente deja la pregunta de hacia dónde apuntaría la clase media en el sentido de que lo único que tienen claro es el antivoto, ¿no? Tienes que la única candidata con postura más clara, que es Verónica Mendoza, tiene 60% de antivoto, ¿no? Pero, ¿qué piensa ese 30% que aún no ha definido respecto a ella, por ejemplo, ¿no? Y este pulpín, ¿en qué porcentaje es considerado, obviamente, generalmente, o está relacionado a la informalidad en gran parte, ¿no? Y además está vinculado a la clase media que se creó con el crecimiento económico, ¿no? Las preguntas de qué piensan respecto a un cambio económico basado en un cambio de constitución, ¿no? Y qué piensan respecto a posturas extremas, ¿no? Creo que son los dos asuntos que tal vez sean más marcados en estas elecciones, ¿no? Porque el resto es un bolsón populista donde tú ves que nada está aún colocado, ¿no? Eso es lo que yo he percibido por el momento, ¿no? Y tal vez es un único punto que sería interesante ver en un cruce de estadísticas, ¿no? ¿Qué piensa ese 30%? Mira, yo lo que sostengo es que hay más demanda populista que oferta populista. ¿Ya? O sea, no hay oferta populista, o sea, no hay, o sea, populismo en el sentido de un discurso antiélite, ¿no? Que valora una voluntad general que esté en el poder. Ahí, por ahí, mira, Vizcarra la hacía mejor, ¿no? Era el Congreso, son los malos, yo soy el bueno, los represento, voy a hacer las cosas. Por eso a veces me sorprende, o sea, oye, Vizcarra tenía el 70% y se te ocurre irte contra él, o sea, en fin. El punto está que, mira, a ver, algunas convicciones que tiene la gente más o menos claras, y creo que van a marcar las elecciones. Uno, en general, son pro mercado. O sea, pro mercado en ese sentido caótico, o sea, este microbusero que se agarra, va, déjame libre, o sea,
civilizarlo, vamos a llamarlo así, hacerle entender que, oye, hay un poco de ética en el mercado también, ¿no? Y de reglas de transacción que deberías respetar para que el mercado crezca. Ya, eso es lo que no entiende. Pero ¿qué es promercado? Es promercado en general, ¿no? Que una, dos, otra, que busca que el Estado lo cuide y lo protege, porque algo que, digamos, en el momento hemos mencionado muy rápidamente, porque esta mirada de que lo empresarial no es lo mío. Ya, yo tengo un negocio, yo no soy empresario, yo tengo un negocio. Empresario en la cabeza nacional es el gran capital, y mira, yo nunca me olvidaré, o sea, trabajo que he hecho varias veces, Cusco, Arequipa, Trujillo, el norte menos, pero en el sur más, esta idea de que el empresario es extranjero. O sea, empresario nacional no se les ocurre, ¿verdad? Porque el empresario se vincula a gran capital y eso es extranjero. Pero sí es un promercado en estas líneas, ¿no? De generar empleo, pero con un Estado que me proteja. Y a partir de ahí, yo creo que también lo otro que prima en esta idea de más claro lo que no quiero que lo que quiero, es los antis, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, hay un miedo a la izquierda en todo un sector, es lo que además claramente en el 2016 hizo que se cayera Barnechea y subiera PPK por el miedo de Verónica Mendoza, eso fue clarísimo. No medía en ese momento de 2016 para Latina, hacíamos las encuestas con bastante frecuencia y fue clarísimo. En el momento que Verónica Mendoza comenzó a subir, Barnechea se comenzó a caer y la gente, o sea, el voto medio, que sigue siendo mayoritario en el país, se fue a apoyar a PPK, que era un pésimo candidato, ¿no? Y yo tengo la impresión que eso va a volver a ocurrir. En ese otro sector, digamos, que ve a la izquierda como muy controlista en el mercado y que, digamos, quiere una economía más pro mercado, yo creo que se va a repetir de nuevo este asunto con otros actores y en otro escenario, este asunto que pasó entre PPK y Keiko. Es, oye, dentro del mundo pro mercado, ¿quién es más democrático y quién es más mano dura? Y ahí ya, la verdad que habrá que ver pues, qué oferta hay y quiénes se la juegan, ¿no? Pero creo que por ahí va a ir más o menos, como verás, es una mezcla de pros y antis, ¿no? Que van jugando, que seguramente se van a manifestar en la primera vuelta y seguramente se van a manifestar en las últimas 2 semanas, 10 días, ¿no? Mira, yo, no sé, los 20 y pico, 30 años que tengo en esto, he medido varias veces, he preguntado antes, después, ¿cuándo decidiste tu voto? 25%, normalmente era así, 25% lo decidía entre 25 y 30% una semana antes. En este referéndum, donde es verdad, ¿no? En la elección congresal, es verdad, no había el famoso presidente que jala la carreta, qué sé yo, había más dispersión, había toda una desazón, ya, pero el simulacro que hizo Ipsos, limitaciones de muestra, lo que quieras, pero simulacro a nivel nacional, la cosa que a mí me dio el mensaje más claro es 45% una semana antes te dice que va a votar blanco o viciado. Simulacro. Y sin embargo el resultado electoral fue igual que el histórico. Con lo cual, un 45%, 40% si quieres, decidió en la última semana. Bueno, esto es... creo que parte de la realidad que enfrentamos, interesante, Hernán, que visualices al electorado como mayormente pro mercado que busca alguna protección o ayuda del Estado. Creo que eso es muy válido. Y veamos pues cómo se juegan las cartas. Generalmente también ocurren errores de candidatos que los llevan Así hacia es. abajo y se vuelve medio anecdótico. Pero estamos jugándonos el futuro en un año tan complicado con lo de la pandemia que yo creo que esperamos que los astros nos iluminen a la hora de votar. Te agradezco mucho por tu interesantísima participación. Muchas gracias a Jaime y a Rodrigo también. Y nos vemos en una próxima oportunidad en la Cuadratura del Círculo. Muchas gracias.